Hola, vamos a hablar un poco sobre las propiedades de la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. La química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su constitución y los cambios que experimenta. Para iniciar apropiadamente el estudio de la materia, tenemos que analizar sus propiedades. Entonces, el día de hoy vamos a discutir un poco sobre las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se clasifican en dos, en las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales son las propiedades comunes a todo tipo de materia. Por lo tanto, no permite establecer diferencia entre una sustancia y otra. Las propiedades generales más importantes son la masa, el peso y el volumen. Las otras propiedades son las que llamamos las propiedades específicas. Esas propiedades específicas son las propiedades particulares a cada tipo de sustancia. Por lo tanto, permiten diferenciar una sustancia de otra. Las propiedades específicas se subdividen en dos grupos, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas, por su parte, son las propiedades que pueden ser medidas y analizadas, sin que la sustancia cambie su composición, sin que se altere. Por ejemplo, el color, el olor, la densidad y el punto de ebullición. Se pueden medir y eso no afecta a la misma sustancia, no la afecta en su composición química. En cambio, las otras propiedades específicas, es decir, las propiedades químicas, en estas sí se afecta la sustancia. Las propiedades químicas se identifican cuando se pone en contacto una sustancia con algún agente químico, por ejemplo la oxidación y la combustión. En general, para resumir también, podemos decir que las propiedades de la materia se clasifican en dos grandes grupos, las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales, por ejemplo, tenemos el tamaño, la forma, la inercia, la impermeabilidad, el peso, la masa, el volumen. Las propiedades específicas, por su parte, sabemos pues que se diferencian en dos tipos, en las propiedades físicas y las propiedades químicas. En las físicas, como ya les mencioné, podemos contar el color, el olor, el sabor, la densidad. En las químicas, por su parte, recuerden que es donde se puede o se afecta la sustancia en sí. Tenemos, por ejemplo, el comportamiento frente al agua. Por ejemplo, las sustancias solubles son las que se disuelven en el agua, las insolubles las que no lo hacen. Tenemos los ácidos, las bases, ¿cierto? Tienen ese comportamiento ácido o básico y para poder identificarlo hay que ponerlo a reaccionar químicamente. También tenemos las propiedades químicas como el punto de fusión, punto de ebullición, la dureza, la ductabilidad, la maleabilidad, la conductividad eléctrica y también la conductividad térmica. Bien, bueno, las propiedades de la materia se pueden medir. Entonces vamos a hablar de otro asunto, el asunto de la medición de las propiedades de la materia. Algunas de las propiedades de la materia se pueden estimar o expresar en palabras, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el color, el olor, eso se identifica con palabras. A estas propiedades las vamos a llamar propiedades cualitativas, las que se pueden identificar con palabras o con frases. Existe otro grupo aún más grande, más numeroso de propiedades que se expresan con mediciones, es decir, con un valor numérico y con una unidad de medida. Por ejemplo, la masa y la longitud. Tal objeto tiene 2 kilogramos, tal objeto tiene un tamaño, una altura de tantos centímetros, de tantos metros, ¿cierto? A estas propiedades que se pueden medir las vamos a llamar propiedades cuantitativas. ¿Listo? Propiedades cuantitativas o magnitudes físicas. O con esas palabritas, con los conceptos. Las magnitudes físicas se dividen en dos grupos. En las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de otras magnitudes. Por ejemplo, el tiempo, la masa y la longitud. ¿Bien? Las magnitudes derivadas son aquellas que sí dependen de otras magnitudes. Por ejemplo, la densidad. Para saber la densidad necesitamos conocer primero la masa y el volumen del material. La velocidad, por ejemplo. Para conocer la velocidad necesitamos saber la
distancia que se hizo pues el recorrido y el tiempo que se tardó en hacer ese recorrido. Por lo tanto, la velocidad también es una magnitud derivada. Bueno, ahora vamos a meternos de lleno con el asunto de las medidas. ¿Cuáles son los elementos de las medidas? Para comprender los elementos de una medida, primero tenemos que saber qué es medir, ¿cierto? Podemos entender la medición como una comparación. Lo que se hace es comparar un valor desconocido con un patrón o valor ya conocido. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de nuestro cuaderno, tomamos un patrón, es decir, una medida conocida. Esta viene dada por un instrumento que vamos a llamar instrumento de medición. En este caso va a ser una regla. En el ejemplo pues vamos a medir el cuadernito. Y lo que hacemos es comparar la regla con la distancia que queremos medir. Y de esta manera establecemos el valor de la longitud. En el caso del ejemplo vamos a encontrar un valor dado por un número y una unidad de medida. Por ejemplo, 20 centímetros. Vemos entonces que toda medición tiene un número y una unidad de medida. En este caso el número es 20 y la unidad de medida son los centímetros. Para que una unidad de medida sea válida tiene que cumplir unos requisitos. Estos son: 1. Debe ser constante, es decir, no puede cambiar en el tiempo, no puede depender de la persona que realice la medición. Es que voy a medir con mi cuarta, pues esa cuarta puede cambiar con el tiempo, ¿cierto? O de persona a persona obviamente cambia. Debe ser universal, es decir, que debe ser posible que todas las personas la utilicen. Nos podemos imaginar una situación donde cada país tuviera su propia unidad de medida, que complique para exportar cualquier instrumento, ¿cierto? Cualquier producto. Debe ser fácil de reproducir, es decir, las personas deben hacer sus mediciones recurriendo a las mismas unidades. No debe ser una cosa pues supremamente difícil. Se conocen dos tipos de unidades, ¿cierto? Ya hablando de las unidades de medida. Las unidades arbitrarias y las unidades estandarizadas. Las arbitrarias fueron elegidas sin un proceso de acuerdo, o sea, fueron escogidas por una persona o por un grupo de personas particulares y no hubo un acuerdo internacional. Esas son las arbitrarias. Por ejemplo, la cuarta que les mencioné ahorita, la brazada, ¿cierto? El codo, en fin, la legua, ¿cierto? Que son unidades de medida ya que se usan en entornos rurales o en el pasado pues ya no se usan. Por el contrario, las unidades estandarizadas se crearon por procesos de acuerdos, o sea, se llegaron a acuerdos internacionales. Actualmente se utiliza el Sistema Internacional de Medidas. Las siglas del Sistema Internacional es la S y la I mayúscula. En este sistema de magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo, pues las unidades fundamentales, que son las que estaba diciendo, longitud, masa, tiempo y temperatura, se expresan en metros, la longitud, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Kelvin. Nosotros, por ejemplo, utilizamos los grados centígrados, ¿cierto? Aquí en Latinoamérica. Pero en las unidades estandarizadas por el sistema internacional se debe hacer la conversión a grados Kelvin. Pero el resto no tenemos problema, porque nosotros trabajamos en metros en la vida cotidiana, en kilogramos también. Bueno, a veces trabajamos en libras, pero normalmente es en kilogramos. Importante recordar que esos metros, kilogramos, segundos, grados Kelvin, esas unidades tienen una sigla, ¿cierto? Para representarlo. Por ejemplo, los metros se representan con la M minúscula. Los kilogramos se representan con la K y la G minúscula. Los segundos se representan con la S minúscula. Y los grados Kelvin se representan con la K mayúscula. También se le suele poner el simbolito de grado en la parte izquierda superior, ¿cierto? De la K mayúscula. ¿Por qué en mayúscula la de Kelvin y las otras en minúscula? Porque los grados Kelvin llevan ese nombre en honor a Lord Kelvin, ¿cierto? Un científico inglés que trabajó en termodinámica, entonces en honor a él tiene ese nombre. Por eso en mayúscula, porque viene de un nombre propio. En cambio las otras no vienen de ningún nombre propio. Bueno, la medición en la química. ¿Cómo utilizamos todo esto en la química? En las investigaciones químicas hacemos constantes mediciones, todo el tiempo estamos midiendo, ¿cierto? Entre estas tenemos la medición de la masa, el volumen, el peso, la densidad y la temperatura. Vamos a mirar cada una de ellas, ¿cierto? Una por una. La masa.
De la masa, vamos a recordar que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Para medir la masa se utiliza una balanza. La unidad de medida de la masa en el sistema internacional es el kilogramo, aunque también se usa el gramo, ¿cierto? Y recordemos que el gramo es la milésima parte de un kilogramo, o sea que un kilogramo tiene 1000 gramos. El volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de medida del volumen es el metro cúbico. La sigla sería la m a la 3, elevada a la 3. También se utiliza los decímetros cúbicos, el centímetro cúbico y el litro, también el mililitro, ¿cierto? Para medir el volumen. El peso. El peso es el resultado es el efecto de la aceleración de la gravedad sobre la masa de los cuerpos, la masa de los objetos. Aunque la masa de un cuerpo siempre va a ser igual, ¿cierto? No va a variar nunca, menos pues que uno se engorde un poquito, ¿cierto? O adelgace, pero suele ser que la masa es constante, no importa el lugar donde estemos, siempre vamos a tener la misma cantidad de materia en el mismo tiempo. Sin embargo, la gravedad sí cambia, ¿cierto? Incluso en nuestro planeta cambia sutilmente según el lugar donde estemos. Normalmente pues podemos aproximarlo a 10 metros por segundo cuadrado, es el valor de la aceleración de la gravedad. Pero si uno hace el trabajo pues de laboratorio, el trabajo experimental, encuentra, por ejemplo aquí en la ciudad de Medellín, que es 9.83 metros por segundo cuadrado, es el valor exacto. Y eso cambia a lo largo del planeta. Ni se diga qué pasa si queremos saber nuestro peso en otro lugar del sistema solar o del universo, porque la gravedad va a ser dependiente del planeta en el que estemos ubicados. Listo. Para medir el peso se utiliza un instrumento que se llama el dinamómetro, ¿cierto? Y ese peso se mide en unas unidades llamadas newtons. La sigla sería la N mayúscula, ¿cierto? Se simboliza con la N mayúscula porque viene en honor a este señor Isaac Newton, ¿cierto? La densidad de una sustancia nos va a expresar la cantidad de masa, que la vamos a medir en gramos, que hay por unidad de volumen. Para hallar la densidad de una sustancia, lo que se hace es dividir el valor de la masa entre el valor de su volumen. Entendiendo que el volumen que ocupa un cuerpo cambia de manera proporcional a la temperatura, o sea, si un cuerpo se calienta, tiende a ocupar más espacio, ¿cierto? Normalmente los átomos o las moléculas de esta sustancia se separan por el efecto de la temperatura, por el aumento de la energía de sus átomos, se empiezan a separar, les aumenta el volumen. A mayor temperatura, mayor volumen, ¿sí o no? Se puede decir entonces que la densidad de un cuerpo cambia según su temperatura. A mayor temperatura vamos a tener mayor volumen. Por lo tanto va a cambiar la densidad. Recuerde que la densidad es dividir la masa entre el volumen. Es importante ese dato de la temperatura y su relación con la densidad. Hablando de temperatura, entonces podemos decir que la materia, recordando pues, está conformada por átomos. Ya todos lo sabemos. Estos están en constante movimiento. Así no los veamos o no lo creamos, los átomos están en constante movimiento o vibración en el caso de los sólidos. A mayor movimiento de estos átomos, mayor temperatura. Entonces, eso es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es la medición de esos movimientos de los átomos, ¿cierto? La temperatura se mide con un instrumento que llamamos termómetro. El termómetro tradicional que se utiliza en el laboratorio de química es el termómetro pues, de mercurio, ¿cierto? Este instrumento pues, se aprovecha pues, de las propiedades, ahí aprovechamos las propiedades de algunas sustancias, en este caso pues el mercurio que le estoy contando, pero puede ser de otra sustancia, que se expande a mayor temperatura. O sea, ese mercurio, usted le mete calor, aumenta la temperatura, se empieza a expandir y se contrae cuando baja la temperatura. Entonces por eso se utiliza esos instrumentos o ese mercurio en ese instrumento que es el termómetro. Listo, entonces terminamos el día de hoy. Entonces discutimos un poco sobre las propiedades de la materia. Hablamos, existen dos tipos de propiedades, las propiedades generales y las propiedades específicas, que las propiedades generales no nos dan información relevante para diferenciar una sustancia de otra, pero sí para conocer
algunas de sus características, por ejemplo la masa, el peso, el volumen. En cambio, las propiedades específicas nos permiten diferenciar una sustancia a la otra y que las propiedades específicas se diferencian en dos grupos, las propiedades físicas y las propiedades químicas, que las propiedades químicas se pueden identificar, evaluar sin necesidad de afectar la sustancia. En cambio, en las propiedades químicas se afecta la sustancia porque la vamos a poner en contacto con algún agente químico para identificar cierta característica, ¿cierto? Bueno, y por último hablamos un poquito de las mediciones, ¿cierto? De las mediciones de esas propiedades. Hablamos que existen unas mediciones que pueden ser cualitativas, por ejemplo el color, el olor, que se describen con palabras. Otras que son cuantitativas, que se miden con un número y con una unidad de medida. Hablamos del Sistema Internacional de Medidas y hablamos de las principales mediciones que se hacen en la química: la masa, el volumen, el peso, la densidad y la temperatura. De igual manera hablamos de las unidades de medida para estas fenómenos o para estas propiedades: la temperatura, la densidad, el peso, el volumen, la masa. Y también hablamos de los instrumentos que se utilizan para medirlo. Bien, hasta luego, que estén muy bien.